Muy buenas tardes, ¿cómo están? Empezamos con una nueva previa de Más Info. Hasta en unos minutos nada más pasarle la posta a Fernando Carnota con el programa y seguir hasta las 4 de la tarde, obviamente, aquí por la pantalla de La Nación Más. Vamos a repasar un poquitito el clima porque la verdad lo que veíamos a principio de semana como alguna mala noticia en el horizonte o para adelante sobre todo, de alguna manera esas nubes se fueron disipando y hoy tenemos un día muy agradable, con un poquito de humedad quizás, a aquellos que no nos gusta tanto, un poquito caluroso también, pero la verdad que la temperatura está muy bien, hacen 22 grados centígrados, el cielo está parcialmente nublado y da la sensación de que lo que viene de la semana va a seguir en esta misma línea, en esta misma sintonía, con un jueves fresco por la mañana, con 11 grados, que va a tener una temperatura máxima de 22, con alguna nubecita, pero la verdad prácticamente un día soleado por lo general. Yo creo que la novedad principal tiene que ver con lo que es el viernes, porque el viernes hasta ayer veíamos un panorama de tormenta y de muy probables precipitaciones. Hoy por lo menos tenemos la sensación de que el sol va a ir asomando, de que va a estar nublado obviamente, pero ha cambiado ya esa sensación de tormenta casi confirmada y por eso tenemos un día nuboso, pero con el sol asomando en buenos pasajes, con una mínima de 12 grados, una máxima de 24, va a estar un poquito más caluroso que los días previos, y ya el sábado con un día que se perfila como muy bueno para todos aquellos que puedan y quieran hacer actividades al aire libre, similar al jueves en lo que tiene que ver con temperaturas, en lo que tiene que ver con el sol y con alguna nube, pero en general 10 grados de mínima por la mañana, 22 grados por la tarde como pico y va a ser un día bien interesante, o al menos eso es lo que esperamos de cara al fin de semana para que todos podamos disfrutar, para que todos podamos salir a pasear y a divertirnos. Así que es un poquito el panorama del clima que tenemos en un día, como siempre, cargado de noticias. Y la polémica de la semana o la polémica de estos días es sin dudas todo lo que tiene que ver con la OEA y con la ONU, puntualmente la decisión del gobierno nacional de apoyar el informe Bachelet sobre la violación de derechos humanos en Venezuela, contraria en su momento a la postura que había tenido el embajador ante la OEA, Carlos Raimundi. Bueno, a partir de esto es que se dispara incluso quizás una interna dentro del gobierno de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque hay internamente, obviamente, posturas diferentes de tener que salir a apoyar a Maduro, tener que salir a cuestionarlo, a la dictadura de Maduro o no. Bueno, el gobierno de Alberto Fernández, sobre todo Alberto Fernández puntualmente, cree que no es el camino indicado. El kirchnerismo más duro lo que plantea es que hay que seguir siendo un socio estratégico de Venezuela y por eso es que es sin dudas el tema más interesante a seguir de cara a lo que viene, porque está generando cortocircuitos internos importantes al punto de que en las últimas horas se ha conocido la decisión de una embajadora que todavía no había asumido en el cargo, pero que sí es estratégica y que sí tiene un largo historial dentro del kirchnerismo, y hablamos de Alicia Castro, que iba a ser embajadora en Rusia, que declinó el cargo. Dijo: yo no estoy de acuerdo con la política exterior del gobierno de Alberto Fernández. El presidente, lo dijo la propia embajadora, candidata a embajadora Alicia Castro, le dijo que tratara de rever su postura, de que tratara de rever su posición, pero en principio Alicia Castro no va a ser embajadora en Rusia. Y esto lo planteó a partir de estas diferencias que contamos, de esta postura argentina y bien del fernandismo, bien del albertismo, diferenciándose, marcando distancia con el kirchnerismo más duro sobre lo que tiene que ver con Venezuela. Hoy Alberto Fernández, había quienes creían que quizás podía llegar a hablar con Nicolás Maduro en algún momento del día. Desde el gobierno, por lo menos lo desmienten. A La Nación y a La Nación Más, a Más Info, nos desmienten que vaya a haber una reunión o una charla telefónica entre Maduro y Alberto Fernández, que es algo que pretendía sobre todo el kirchnerismo. En principio no está previsto. Cambiamos de tema porque también otra cuestión bien relevante es todo lo que tiene que ver con el uso de las pistolas Taser y se ha puesto sobre la lupa, sobre la mesa nuevamente desde la semana pasada cuando asesinaron a un policía en Palermo. En Lanús van a buscar implementar el uso de las pistolas Taser en las zonas céntricas.
lo confirmó el ministro de Seguridad y el jefe de gabinete de ese municipio, Diego Kravetz, a quien vamos a tener en comunicación durante Más Info, por supuesto, en una especie de polémica también que se armó con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque distintos municipios gobernados por intendentes de Cambiemos están apoyando el uso de las taser, y Sergio Berni, que en general tiene una postura bastante favorable para el uso de las taser, lo que plantea es: no pueden tomar decisiones sin el aval de la provincia de Buenos Aires, y él, como responsable del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, es quien tiene en ese sentido la última decisión. Ya arrancamos con el programa, así que los dejo con Fernando Carnota y Más Info. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Más Info hasta las 4 de la tarde en un día en el cual está pasando de todo. Está el jefe de gabinete dando su informe en el Senado. Vamos a estar en el Senado, obviamente. Tercer informe de Santiago Cafiero en el Senado. Los senadores están haciéndole todas las preguntas que le tienen que hacer. Sigue la polémica. Recién lo planteaba Bernardo, nuestro compañero, por la actitud de Argentina, la posición que tomó Argentina respecto de Venezuela y Naciones Unidas y el informe Bachelet. El kirchnerismo está que arde con este tema y puede llegar a ser la primera señal de independencia firme de Alberto Fernández después de algunas decisiones que lo pusieron en el centro de la polémica y aparentemente arrastrado por decisiones del kirchnerismo. Acabo de cortar con una fuente muy alta del Gobierno Nacional. Me dijo: no habló con Maduro y no habrá llamado a Maduro. No va a hablar. Por lo menos hasta esta hora, esa es la decisión de Alberto Fernández, no hablar con Maduro. Pese a que desde el kirchnerismo están planteando que efectivamente tiene que hacerlo. Y la presión de algunos otros, la renuncia de Alicia Castro, las definiciones de Luis Delía, diciendo que si hay llamado es porque seguramente estuvo Cristina atrás y Cuba atrás. Este va a ser un tema central. Pero la tapa de la tarde la ponemos de esta manera. Los temas que vamos a tener en Más Info. Siguen los incendios en Córdoba. Vamos a estar con un informe sobre la situación en Córdoba que no da tregua. Sigue habiendo incendios y la actividad en el Senado. Con este hombre, con Santiago Cafiero, dando explicaciones en su informe habitual ante los senadores. Es el tercero que hace Santiago Cafiero desde la gestión. Vuelta a clases con un gran signo de interrogación. ¿Vuelven o no vuelven? Y si vuelven, ¿cómo y cuándo vuelven? Todavía la polémica política no se destrabó. El huracán Delta, vamos a tener información internacional para que sepan qué es lo que está pasando. Ya el huracán haciendo destrozos. Es todo lo que vamos a tener en esta tarde, pero mucho más también. Los móviles con el tema de inseguridad y la presentación de Santiago Cafiero en el Senado. Vamos rápidamente con Carla Ricciotti, allí al Senado de la Nación. Carla, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos, en el Salón de Pasos Perdidos, porque hoy aquí en el Senado, en minutos nada más, va a comenzar a exponer el jefe de gabinete Santiago Cafiero, que ya llegó aquí a este palacio, llegó aproximadamente a las 2 menos 20, hace unos 40 minutos, un poquito más. No respondió preguntas a los medios que estábamos en la puerta, dijo, ya tengo que responder más de 700 preguntas en el recinto, así que no me hagan responder una más acá afuera. Entró rápidamente, está aquí dentro, en el Palacio, en alguno de los despachos. En instantes va a pasar al recinto. La mayoría de los senadores van a estar exponiendo y preguntando, obviamente, y escuchando al jefe de gabinete de manera remota. Recordemos que este es el tercer informe de gestión ante el Congreso, el segundo, en este caso, ante el Senado, y aparentemente haría hincapié en la mejora económica que estaría viendo el gobierno a partir de estos últimos días, después obviamente con todo esto con respecto a lo que fueron estos últimos meses de cuarentena. No te decía, Fernando, son más de 700 preguntas, 760 para ser exactas, 35 senadores presentaron preguntas, le mandaron estas preguntas escritas, ya él las respondió en un informe que ya fue entregado a los senadores, que fue devuelto obviamente a los senadores, y aquí se explayará un poco más. Recordemos, haciendo hincapié en las supuestas mejoras en la economía, en el acuerdo que se logró, o el principio de acuerdo que se logró el lunes pasado allí en Casa de Gobierno, cuando se reunió con representantes de la UIA, de sindicatos, de gremios, también de empresarios, de bancos. Bueno, allí empieza a haber una especie de acuerdo para reflotar lo que es la economía, la productividad, el trabajo, y bueno, y en eso aparentemente tendría el eje la exposición de Cafiero, hoy acá, Fernando, en el Senado. Bien. Por otra parte, sí. va a sesionar la Cámara de Diputados también hoy, ¿eh? Claro, exactamente. Pero no, quería una aclaración rápida, ya lo puntualizaste vos un poco. Las presentaciones de los jefes de gabinete en el Congreso, ya sean diputados o en el Senado, son de respuestas que ya están construidas, vale decir. ¿Qué es lo interesante de una presentación de un jefe de gabinete? Ver qué es lo espontáneo que surge. ¿Por qué? Porque en realidad las 700 y pico de preguntas que vos marcabas, efectivamente es así, Carla, le llegan a jefatura de gabinete con mucho tiempo de anticipación. Jefatura de gabinete, el jefe de gabinete la deriva a sus cuerpos de asesores o a las áreas que corresponden para que den una respuesta de esas preguntas, con lo cual ya va casi con... es un examen a libro abierto, ¿sí? El que da el jefe de gabinete. Claro que siempre surgen cuestiones espontáneas que surgen del momento, que pueden llegar a ser repreguntas, ¿no? De la respuesta que da el jefe de gabinete. Pero no es que no sabe nada de qué le van a preguntar. Es casi un examen a libro abierto. Es así. Claro, está todo como guionado, vamos a decirlo de esta manera. Está todo guionado, no va a haber sorpresas, nadie lo va a sorprender aparentemente con una pregunta que él no tenga preparada la respuesta, ¿eh? Y muchas de las preguntas, la mayoría, fueron orientadas hacia el sector de la economía. Mira, para decirte algunos números, hay por lo menos 104 preguntas de estas 760 fueron dirigidas hacia el área de economía, 51 desarrollo productivo, que pertenece al ministro Culfas. Después hay, por ejemplo, al área de salud también, mucho énfasis, se hicieron preguntas mucho destinadas al tema de la salud, 84 concretamente, a obras públicas, 47, ambiente y desarrollo sustentable, 46. De esto también va a hablar, va a exponer, porque lo interpelaron un poco con el tema de los incendios, qué es lo que se está haciendo, si se va a presentar algún proyecto, algo que esté en lo que esté trabajando el ministro de Ambiente, Cabandier, bueno, a ver, para que exponga qué es lo que se está haciendo con respecto a la gran cantidad de incendios que hay en todo el territorio allí en el interior, en Córdoba, en diferentes provincias de nuestro país. Bien, Carla, línea abierta entonces, esperamos tu llamado. Dale, por supuesto, aquí estaremos. Chao, hasta luego. La primera pregunta a nuestro invitado que tenemos hoy, ahora voy a contar de quién se trata, un minuto antes de mostrarlo, va a ser si le cree o no le cree a Santiago Cafiero. Si le cree o no le cree a la política tradicional argentina. Santiago Cafiero en este caso, porque es el que se está presentando, podría haber sido otro. Que va con las respuestas ya armadas, ¿no? Ya sabe de qué va a responder. Pero ¿le cree o no le cree?
a Santiago Cafiero y a la política tradicional. Es José Luis Esper. José Luis, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Bien, un placer tenerte. José Luis Esper, gracias por la invitación. ex candidato a presidente y un hombre que obviamente sigue peleando desde la política y desde su espacio. José Luis, ¿le crees a Santiago Cafiero? Lo encarno en Santiago Cafiero, pero estoy hablando de la política tradicional. No le creo. No. Además, que Santiago Cafiero ha dicho muchas inexactitudes desde que es jefe de gabinete de ministros. No le creo a la política tradicional, no le creo porque la política tradicional ha destruido a la Argentina. Hace medio siglo Argentina no tenía pobres, hoy tiene la mitad de la población pobre. Hace medio siglo no teníamos villas miserias, hoy tenemos 4 millones de personas viviendo en villas. No teníamos inseguridad, hoy nos matan por un celular. No teníamos droga y hoy somos país de tránsito, producción y consumo de droga. La verdad que a esta política tradicional no le creo nada, pero para ser equilibrados debo decirle a la gente, a la que vote esta política tradicional, que si votamos a siempre los mismos, los problemas van a ser los mismos. Esto no quiere decir tampoco que se vayan todos, todo lo contrario, que se queden. O sea que eso es lo que te iba a preguntar. ¿Eso no es el que se vayan todos, no? No, pero en realidad es un desafío a la sociedad, es un desafío a la gente que vota. Si votamos a siempre los mismos, los problemas van a ser los mismos. Por eso digo, despiértense, sácanse la anteojera que tienen, no compren el buzón de esta falsa grieta que representan kirchneristas y cambiemitas. La solución está por afuera de la falsa grieta que representan ellos, sino que, ¿por qué digo falsa grieta? Porque no son tan diferentes, los dos se han alternado en los últimos 20 años, ¿no? A ver, eso en cuanto a estructura general, ¿no? De un lado y del otro. La falsa grieta y demás. Pero cuando decís no creo en el que se vayan todos es porque rescatás algo de algunos también. Por ejemplo, yo sé que hay buen diálogo, no sé si tenemos buena relación o no, pero hay buen diálogo en la ciudad con Rodríguez Larreta. Sí, pero cuando yo digo no se vayan todos es un tema que va más allá de la persona. Hablo porque el que se vayan todos significa una actitud de desesperación. Sacámelos de encima. Cuando vos como sociedad sos protagonista de que estén ellos. Entonces, el que se vayan todos es una actitud medio de pánico, y el pánico nunca soluciona nada, sino que está bueno que se queden todos y que sea un desafío para la sociedad que voten otra cosa, que vota gente como nosotros, que el año que viene en la legislativa vamos a estar presentes en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires y en varias provincias del interior también, Córdoba, Santa Fe y Mendoza. José Luis, me meto en economía, que es prácticamente tu especialidad, ¿no? Más allá de todo. Está el Fondo Monetario Internacional. El gobierno cree o desea llegar a un acuerdo lo antes posible con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario sale a decir que no va a asfixiar a la Argentina en un acuerdo. Pese a todo, los economistas son, la mayoría, pesimistas en una salida rápida y te diría que en una salida de la crisis. ¿En qué casillero te pones? ¿En ese? No, yo creo que más allá del Fondo Monetario, o sea, con o sin Fondo Monetario, Argentina va a una situación muy crítica hacia adelante, muy crítica. Yo creo que no solo la caída de este año de la economía va a ser estrepitosa, entre 13 y 15%, va a ser de las caídas más grandes del mundo y probablemente la más grande de toda la historia argentina. Eso va a provocar una suba adicional de la pobreza en esta última parte del 2020. Y vamos a tener una suba todavía más grande todavía de la pobreza el año que viene cuando salte la tasa de inflación. Yo creo que el año que viene vamos a tener un salto inflacionario muy grande. De ninguna manera se van a cumplir los números del gobierno de 29% de inflación del año que viene. Tranquilamente vamos a estar en el doble de la inflación de 2020, de la que pusieron en el presupuesto, ¿no? Sí. Y creo que habrá una recuperación estadística en lo mejor de los casos de la economía, pero la gente no lo va a sentir. Creo que la Argentina va a una crisis. Guzmán, ahora me meto más en la crisis, ¿no? Pero recuerdo, Guzmán dijo que va a bajar el déficit del 9, Guzmán. Sí. Guzmán, el ministro, dijo que va a bajar creo que el déficit de 9 a 4. 4,5, sí. A 4,5. Lo que no dice es cómo. O sea, ¿cómo va a ser para llegar a ese número? Es lo mismo que yo diga, a fin de año me voy a recibir de médico. Y no tengo ni idea cómo. Por eso digo, Mirá, en el presupuesto está puesto que esta caída del déficit es básicamente que hay una gran explosión de la recaudación impositiva fruto del crecimiento económico que el gobierno estima de más del 5% y algún control de gastos. Yo no veo ninguna de las dos cosas factibles en un año electoral, no creo que logren contener el gasto. Ya están dando aumento de salarios en el Estado, por ejemplo, y no creo que la recaudación crezca lo que el gobierno piensa. Ahora, ¿y si no hay un volantazo
¿La crisis en qué se transforma? Una crisis muy profunda, aguda, pero ¿qué es eso? En términos de concretos. Explosión social en la calle, hiperinflación. No, hiperinflación no. A ver, hiperinflación, en términos de lo que fue la hiperinflación en Argentina, 89-90, ahí tuviste... No, la hiperinflación, digo, lo que conocemos que entrabas al supermercado, cuando salías había aumentado todo. No, eso no lo veo, no lo veo. No, a ver, la hiper es eso. En el mismo día te suben los precios, en el mismo día. Sí. Y todos los días te pasa eso. ¿Sabés? En la hiperinflación 89-90, la inflación diaria era casi el doble de la inflación mensual que vos tenés hoy, del 4%. Por día los precios crecían entre 3,5 y 4%. Yo no veo eso en el 2021, pero sí veo una situación social muy crítica en cuanto a los precios. A lo mejor no vamos a tener hiperinflación, yo creo que no la vamos a tener en términos de lo que conocimos en 89-90, pero sí creo que vamos a una inflación que tranquilamente no solo va a ser más del doble de la que está puesto en el presupuesto, sino que puede ser el doble de la que va a ser este año, del 40%. ¿Y en cuanto a la construcción o destrucción de empleo? No, yo no veo que se vaya a crear empleo. Yo veo un escenario crítico para Argentina, crítico. ¿Diciembre? Un gobierno perdido, totalmente perdido, recurriendo a cosas ya gastadas y que han fracasado en el pasado, como un cepo cambiario, un acuerdo de precios y salarios. Eso ya se hizo 1000 veces. ¿Diciembre cómo lo ves? Diciembre, ¿cómo lo ves? Es movido. Yo creo que vamos a tener manifestaciones y problemas sociales. Sí. Está Bernardo Vázquez, que ahora te va a preguntar, pero me meto con una pregunta más antes de darle a Bernardo. Sí. A ver, el cepo no es solución, ¿no? Lo dicen muchos economistas, lo estás ratificando vos ahora. Pero la verdad es que quedan chirolas en el Banco Central. Sí. Si vos levantás el cepo, no te queda nada. ¿O cómo harías hoy en esta situación crítica? No, a ver, yo creo que el cepo termina en una explosión del dólar que te puede ocurrir en el medio del proceso electoral del año que viene. Y eso puede ser grave para el gobierno y pensando en su potencial de voto. Yo lo que digo es, si que te quedaste sin reservas, ese es el argumento más fuerte para dejar flotar el tipo de cambio, dejarlo libre, o desdoblar. Si no te animás a dejarlo flotar, desdoblar un mercado oficial intervenido por el gobierno y un mercado oficial comercial y un mercado oficial financiero libre, que flote libremente. Si no te animás a lo que yo haría... O sea, que el blue sea legal, digamos. Que el blue sea legal, exactamente. Y que vos en el mercado único libre de cambio, el teóricamente hoy oficial, digo teórico porque no te dejan hacer transacciones, ¿no? No te dejan comprar más de $200. Ese dólar que sea también intervenido por el gobierno. Y si no, lo ideal para mí es dejarlo libremente al dólar. Pero si lo dejas libremente hoy, ¿no te secan todos los dólares que tenés? No, al contrario. Justamente como vos lo dejás libre, te quedás con los dólares que tenés. Te quedás. Dejás que el mercado decide la cantidad, el valor del dólar. Claro. La cantidad la decidís vos. Te quedás sentadito sobre los dólares que tenés. ¿Y el dólar no se te puede ir a 1000? ¿No sería una tragedia? No, yo no veo eso hoy. No lo veo. 154 me están diciendo que está ahora. No, va a seguir subiendo el dólar, va a seguir subiendo. Mi miedo es que el año que viene, cuando no te dé más el cepo, o a fin de este año, principio de este año, tengas un salto del dólar que te vaya a complicar mucho el año que viene. Claro. A ver, si yo fuera gobierno, me preocuparía mucho una explosión. Fíjate lo que le pasó a Macri con la explosión del dólar 18 y 19. Perdió las elecciones. Sí, claro. Eso le puede pasar al gobierno el año que viene si sigue con el cepo. Bernardo Vázquez. José Luis, Javier Milei en los últimos días planteó, nos contó a nosotros. ¿No lo también. escuchás? Me parece que... A ver. A ver si... Perdona, Bernardo, ahora sí, dale. No, José Luis, la pregunta que la pregunta que le quería hacer tiene que ver con que Javier Milei y otros economistas también nos han contado en los últimos días, o por lo menos su sensación, es que estamos frente o en camino a la peor crisis económica de los últimos años. Y la comparaba con 2001, la comparaba con el 89, la comparaba con el Rodrigazo. ¿Es así? ¿Vamos camino a eso? A ver, para ponerlo más claro, en los últimos 50 años Argentina tuvo 6 planes económicos, 6. Los 6 planes económicos terminaron en crisis. Efectividad, 100% hemos tenido. El plan de inflación cero de Helbar terminó en el Rodrigazo. El plan de Martínez Dios terminó en las explosiones de Lorenzo Sigó, ¿te acordás de devaluaciones sin ton ni son? El plan austral, el plan que le siguió al plan de Martínez Dios, terminó en hiperinflación. El plan de convertibilidad que siguió al plan austral terminó en la crisis 2001-2002. El plan de Néstor y Cristina
tuvieron crisis 2008-2009 y dejaron un muerto no menor a Macri en 2015. El de Macri ya sabemos que terminó en crisis. Entonces, acá tenemos 6 planes que terminaron en crisis. Creo que vamos en una situación crítica. No te sabría decir hoy a cuál se va a parecer más la crisis del año que viene, o en la cual estamos larvando, incubando. Tendría que frotar la lámpara. Ahora, sería raro, ¿no? Porque irías a una crisis sin plan. Es al revés de lo que pasó. Digamos, todos los planes terminaron en crisis, pero había un plan. Ahora irías a una crisis sin plan. No, yo creo que hay un plan acá, Fernando. Yo creo que hay un plan. El plan es tratar de reflotar lo que siempre termina en crisis hasta que hay crisis. Argentina hace un siglo que tiene el mismo programa económico, básicamente, que es la economía cerrada al comercio mundial, comerciar lo menos posible con el mundo, y para crecer con esa economía desconectada comercialmente con el mundo, el gasto público lo más alto posible, y estas leyes laborales que han precarizado el empleo, donde 6 millones de trabajadores trabajan en negro. Yo creo que ese es el programa que casi todos los gobiernos a lo largo del tiempo han tenido en Argentina. Algunos se han durante algún tiempo desenganchado de esta idea, pero a la larga todos vuelven a lo mismo. Sí, Bernardo, avanzá, ¿eh? Sí, bueno, quería preguntarte directamente ya en lo que tiene que ver en materia política, ¿cómo lo estás viendo? Sobre todo en lo que fue aquellas exposiciones en los debates que vos presenciaste como candidato a presidente en ese momento con Alberto Fernández. ¿Era otro Alberto? ¿Te está sorprendiendo este Alberto o es el mismo que viste en ese entonces? No veo a alguien muy diferente. Creo que está más claro que en aquel momento estábamos en plenos debates todavía, pero está claro que ahora, desde mi punto de vista, Cristina, yo no diría que gobierna ella, pero que cogobierna y de manera significativa y la mano de ella se ve cada vez más, no tengo duda. Ahora, debo decirle a la gente, pensando en las elecciones del año que viene, que si bien hay un medio vaso lleno por todos lados, cuando uno ve la inseguridad, la toma de tierras, la crisis económica, la crisis sanitaria, acá hay que decirlo, ha fracasado totalmente el gobierno de Fernández, el doctor Pedro Cani y su conjunto de epidemiólogos, Ginés González García, un fracaso absoluto en su estrategia contra el coronavirus. Hay un medio vaso vacío gigantesco, pero yo diría a la gente hay una esperanza. Pensando en las elecciones, luego que tu pregunta es política también, yo creo que hay una esperanza. Ahora, tenemos que pensar y votar por afuera de la falsa grieta que representan kirchneristas y cambiamistas. Hay que votar a terceras opciones como la nuestra, claramente, que nosotros proponemos algo de todo sentido común, que en el mundo que prospera no se discute lo que hay que hacer. En el mundo no se discute lo que nosotros proponemos, que es comerciar con el mundo. En el mundo no se discute cobrar impuestos razonables. En el mundo no se discute leyes laborales modernas. Ahora, José Luis, vos sabés que a mí me sigue sorprendiendo. Soy un señor grande ya, ¿no? ¿Qué te sorprende? Pero me sigue sorprendiendo. Digo, porque en la Facultad de Economía no creo que se enseñen tantas teorías diferentes, ni que haya tantas consecuencias de esas teorías. Quiero decir, lo que vos estás explicando ahora, si uno hace esto, choca, si no lo hace, no choca. El mundo te lo está mostrando. ¿Cómo puede ser que se tomen algunos caminos que saben que te llevan contra una pared? Bueno, a ver, yo creo que acá se enseña mal economía desde lo poquito que te enseñan en el colegio. Y eso a mí me consta, no me lo cuentan. Yo tengo de Mechi, mi esposa, chicos de 17, 18 años, que leen, lamentablemente, cualquier estupidez en el colegio. Le enseñan muy mal. Y en las escuelas de economía argentina, salvo algunas muy contadas, te enseñan muy mal economía. Eso es parte de la reforma educativa que habría que hacer, enseñar bien la economía, no enseñar las cosas que se enseñan acá que están mal. Ahora, vos planteás otro tema mucho más profundo, Fernando, que es, sabiendo que los cepos siempre terminan mal, como los controles de precios que no sirven para nada, como los acuerdos sociales que sabemos que no terminan en nada bueno, ¿por qué lo seguimos repitiendo? Bueno, y ahí la respuesta mía es algo que yo ya te dije. Porque los que gobiernan son básicamente siempre los mismos. Ya lo tuvimos a Alberto Fernández dando vuelta por distintos gobiernos. Ya lo tuvimos. Pero se tropezó siempre con la misma piedra y vos decís, se va a volver a tropezar. Sí. Mientras que gobiernen los mismos, los problemas van a ser los mismos. Hay que votar en libertad, no estar presos de la falsa grieta que representan Cambiemos y Kirchnerismo. Hay que salirse de ahí, hay que votar alternativas de todo sentido común. Pero el sentido común no está dentro de la falsa grieta, está afuera. José Luis, vos decís igualmente que ves una posibilidad afuera, por lo menos, de reconstrucción de la Argentina. Sí, claramente.
Pero espérate, hoy esas ideas por afuera de la falsa grieta las representamos nosotros. El día de mañana va a haber otros y mejores que nosotros seguramente. Pero acá no hay que equivocarse, independientemente de las caras, sea Macri, Alberto, Cristina, en su momento de la Rúa, no importan las caras, mientras que las ideas sean la de una economía que no compite con el mundo, darle palo al agro, como esta locura del impuesto a las grandes fortunas que va a gravar al 100%. Eso te iba a preguntar también. Sí. Mientras que sigamos pensando en eso, mientras que pensemos en el famoso Estado presente. El Estado presente, ¿dónde está el Estado presente? ¿Dónde está el Estado presente? Se te quema media Córdoba, desastre sanitario, desastre económico. ¿Dónde está el Estado presente? Las leyes laborales. ¿Dónde está la justicia social de leyes laborales que han provocado 6 millones de trabajadores trabajando en negro? Entonces, cuando la gente vea a gente dedicada a la política proponiendo estas cosas, que no deben votarlas, más allá de la grieta. A ver, el mundo no discute la importancia de comerciar con el resto de los países. El mundo no discute que tenés que cobrar impuestos razonables. El mundo tampoco discute leyes laborales que no provoquen empleo en negro. Ahora acá se discute todo esto. Acá es de derecha, supuestamente, leyes laborales flexibles, un Estado más chico y el comercio con el mundo. En el mundo, sin embargo, esto, comerciar con el mundo, un Estado de tamaño razonable, leyes laborales que generen empleo en blanco, son la ley de gravedad, no se discute la ley de gravedad. Nadie discute la ley de gravedad. Vos sabés que hablabas antes del fracaso para vos de política sanitaria, Ginés González García y este gobierno, ¿no? Leí una frase ayer, y te la voy a trasladar para ver si estás de acuerdo, que decía, debatieron si era la economía o era la salud, y se quedaron con la reforma judicial. Eso fue lo que pasó. Sí, sí, coincido totalmente. Estamos en el peor de los mundos, en ese mundo de economía y salud. Desastre económico y un desastre sanitario también muy importante. De hecho, yo te digo, a los 9 días que el presidente anunció la primera versión de la cuarentena, el 19 de marzo, que comenzó a regir el 20, yo escribí en Infobae, me acuerdo, diciendo, es economía y salud, señor presidente. Usted puede fracasar en las dos, Porque hay una cosa, esta es otra cosa interesante de Argentina, que me parece interesante, pero por lo feo que es verla. No sé por qué vivimos siempre de espaldas al mundo. A ver, el mundo, Fernando, ya te mostraba lo que estaba haciendo para enfrentar el coronavirus. No había que inventar nada porque sabías qué países se estaban equivocando y qué países la iban más o menos llevando En base a los bien. resultados que estaban obteniendo. Claro, ya se sabía que Alemania, por ejemplo, era de los países que le estaba llevando bien, Uruguay también. Ahora, Vietnam del Sur, Corea del Sur. Ahora, ¿por qué nosotros decidimos una cuarentena eterna hasta para los sanos? Las cuarentenas son luego de una primera cuarentena, para todos y todas, digamos, luego de una primera cuarentena, de 30 días, 40 días, 4 semanas. Durante esas semanas vos tenés que testear de manera masiva, tenés que poner a tono el sistema de salud, tenés que apoyar económicamente a la gente. Pero luego de una primera etapa de una cuarentena dura, después las cuarentenas se levantan. Pero se levantan con el sistema de salud fortificado, se levantan testeando de manera masiva previamente en la cuarentena, no se levantan como a lo mejor se levantan acá. Acá se levantan sin testeos. ¿La economía no hubiese sufrido tanto, decís vos? No, claramente. A ver, en ese sentido es una cuestión estadística que no merece discusión. Vos agarrás y haces un grafiquito donde ponés duración de la cuarentena y caída del PBI, y la relación es prácticamente inequívoca, inequívoca. Cuanto más tiempo es prolongado la cuarentena para todo el mundo, mayor es la caída del PBI. Por eso Argentina es de las caídas del PBI más grandes del mundo este año y la más grande de la historia. Ahora te voy a preguntar algo sobre inseguridad. Bernardo. Sí, no, preguntarle también con lo que tiene que ver, lo habló recién, dijo algo sobre el agro. Lo que me pregunto es, a ver si José Luis tiene la respuesta, ¿alcanzan las medidas que el gobierno tomó con el agro la semana pasada o no sirven? No, a ver, las medidas que tomó el gobierno no tienen absolutamente nada que ver con el problema que pretenden atacar. El hecho de que el gobierno se esté quedando sin reservas no tiene que ver con que el agro liquide o no. Yo entiendo que es tentador pensar que si el agro liquida más, va a haber más dólares en el Banco Central para financiar la corrida o el atesoramiento de la gente, y si el agro liquida menos, va a haber menos dólares para que la gente se lo lleve al Banco Central. Pero no es así. La cantidad de dólares en el Banco Central depende de la demanda de pesos o de dólares que la gente quiera tener. O sea, no depende que el agro liquide, porque si el agro liquida
y después compra dólares por otro lugar, estamos en la misma. Así que no, las medidas como muestra el mercado, incluso el mercado yo creo que ya se pronunció, ¿no? Ya se pronunció de que las medidas no son de ninguna manera relevantes y esto va a continuar lamentablemente. José Luis, te paso al tema de inseguridad. Uno podría estar pensando, bueno, es economista, creo. No, es economista, pero fue candidato a presidente. La verdad que tenés que tener un panorama general de todo. De todo. Sí. El tema de inseguridad, ¿estás de acuerdo con la utilización, la compra y utilización de las pistolas eléctricas, las Taser claro, en este caso? Sí, claro. Yo creo que al revés de lo que dice la ministra Frederick, a la policía hay que darle tasers y a los grupos especializados como el GEOP, ametralladoras, no como hoy, que la policía tiene 9 milímetros que no la puede usar o no se anima a usarlas y GEOP no tiene nada prácticamente. O sea, las tasers están para la policía. Justamente la taser hubiera impedido lo que pasó en este suceso, no me acuerdo la persona, el policía fallecido, asesinado por Roldán se llamaba, me parece. Sí, creo que sí, esquizofrénico, no. A ver, la primera cosa que hay que hacer en materia de inseguridad es que la política apoye al policía cuando use el arma en defensa de un inocente contra un delincuente. La primera cosa importante es esa, no que tengamos casos como Chocobar. El caso Chocobar es el que no debería ocurrir. Un policía que ¿Cómo es eso? A ver. Claro, Chocobar, que mata a un delincuente, que le metió 16 puñaladas a una persona, ¿cómo puede ser que el tipo es el que vaya a juicio? Es una cosa de loco que Chocobar vaya a juicio. La política tiene que bancar al caso Chocobar. Bueno, vos sabés que al revés. 2. Creo que hay que bajar la edad de inimputabilidad a los 14 años. Delito de adulto, pena de adulto. 3. Las penas tienen que ser de cumplimiento efectivo. No esto de que te dan 20 años, te portás bien 5 y te largan a los 10. No. Son 20, no nos mintamos más. Argentina, a ver lo que impacta a Argentina, que hay una Argentina teórica, bondadosa, justa y una Argentina blue. Tenés el dólar blue, tenés las condenas blue, porque te ponen 20, pero a los 5 salís o a los 10 salís. Tenés una cuarentena y una cuarentena blue. El presidente debe ser el primero que sabe que nadie cumple la cuarentena ya. Bueno, lo dijo, ¿no? Dijo, no estamos más en cuarentena. Bueno, pero que lo blanquee, ¿me entendés? Decime una cosa, ¿hay un modelo en el mundo que es el que te gustaría para Argentina? O por lo menos... ¿De país decís vos en general? Sí, de país concretamente, pero por ahí no tenés todo en un mismo país. Y podés elegir 2 o 3 países. Mira, a mí me parece que Uruguay ha hecho un muy manejo de la pandemia y la lucha contra el coronavirus, por ejemplo. Alemania también. Me gusta Chile como país emergente, abierto al comercio, claramente. Dame un minuto, ahora seguimos charlando un rato. ¿Cómo no? Pues le voy a saludar a Diego Kravetz, que es el jefe de gabinete de Lanús y secretario de Seguridad también. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, estamos hablando con José Luis Esper, el tema Taser salió, pero quería aprovechar para charlar unos minutos con vos. ¿Qué pasó con Bernie hoy? ¿Por qué te cruzaste? ¿Bernie no era que estaba a favor de las Taser? Mira, me parece que hay una discusión que honestamente me excede. Yo creo que ahí lo importante es un poco lo que contaba recién el señor Esper, digamos, que es que nosotros desde la política equipemos, ayudemos a que la policía esté bien dotada, esté suficientemente respaldada como para proteger al ciudadano de a pie. Y en ese contexto, lo único que pedimos nosotros, como pedimos e hicimos durante este tiempo, es ayudar a la policía. Por eso hemos comprado todos los chalecos antibalas de la policía local, compramos todos los móviles de la policía local, compramos todas las motos, todas las bicicletas, hicimos una escuela de policía, los capacitamos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros buscamos ayudar para brindar un mejor servicio de seguridad para el vecino de Lanús. Eso el vecino de Lanús, digamos, de alguna manera lo reconoció, dándole la reelección a nuestro intendente. ¿Por qué? Porque Lanús fue siempre un distrito de sangre y de repente se encontró en el 2019 hasta el 2020 principios que tuvo 400 días sin un solo homicidio en ocasión de robo. Lanús era un distrito que en el 2015 tenía un homicidio por mes en ocasión de robo. Entonces, no es que mágicamente las cosas cambian. Cambian cuando uno apuesta, cuando uno pone energía, cuando uno apuesta desde la política a ayudar a que el policía se sienta respaldado, cuando uno habla con los fiscales, habla con los jueces, marca una direccionalidad de lo que pretende para su distrito y así las cosas mejoran. No es mágico, es trabajoso, pero cuando uno le pone direccionalidad las cosas salen bien, que fue lo que pasó acá y lo que hizo el intendente. Y acá con las Taser, para mí no hay una discusión con Bernie. Nosotros vamos a comprar
las Taser y las vamos a poner a disposición del Ministerio, que es quien tiene la última palabra. Nosotros lo respetamos, entendemos... Pero perdóname. Entiendo, ¿ustedes le van a comprar las pistolas a Bernie? Nosotros compramos las pistolas, Sí. las cuales una parte, como dice la ordenanza, las vamos a poner a disposición de la policía local. Sí. La policía local tiene una particularidad, que se creó en un periodo preelectoral de la Argentina, que fue el 2015. Entonces se hizo de una forma muy sui generis. Entonces, toda una parte la maneja el municipio y toda otra parte la maneja la provincia. Obviamente que entendiendo que los sueldos lo paga la provincia y que aparte uno tiene que coordinar las actividades y las tareas, que es lo más importante, porque al vecino que vive acá en Remedio Escalada, que me pelee yo con Bernie, la verdad que le importa poco y nada. Lo que le importa es no tener, salir a comprar algo y que no lo roben. Entonces, lo que vamos a hacer es no pelearnos, es decirle, mire, nosotros estamos para poner a disposición del Ministerio estas herramientas, así como hicimos la compra de todas las otras cosas, también las Taser para que usted disponga la utilización como corresponde acá en la... A ver, Bernie, que está a favor de la utilización de las Taser, te decía o te dijo, pero no la puede usar cualquiera. Y ustedes tampoco se pueden meter a comprarla, porque no es una decisión que tienen que tomar ustedes. Yo te hago, mira, hoy a la mañana, a las 9 de la mañana, estuve reunido con Javier Alonso, que es el segundo de Bernie, que aparte Bernie tiene un muy buen equipo de trabajo. Javier Alonso es un muy buen funcionario, realmente es muy idóneo. Y discutíamos el patrullaje de Lanús. Nosotros tenemos 19 cuadrículas. En cada cuadrícula hay un móvil de la policía bonaerense. Hoy están faltando 4 móviles para completar la totalidad de cuadrículas para, digamos, cubrir el distrito. ¿Qué pasa? Nosotros, además de esos móviles policiales que pone la policía bonaerense, ponemos 40 móviles, que es el doble de lo que pone la policía bonaerense, para patrullar Lanús. Si yo no tuviese nada que ver con la seguridad y retiro los 40 móviles, Lanús hoy no tendría ni siquiera cubierto todo el territorio. Entonces, esta discusión de quién tiene más o quién brinda más a la seguridad, para mí no sirve para nada. ¿Qué es lo que sirve? Que nos juntemos con Javier Alonso y discutamos, bueno, ¿cómo aprovechamos mejor los 23 móviles que tiene la bonaerense, que hoy funcionan 19, y los 40 que tiene Lanús, para que el patrullaje sea mucho más integral y mejor? La otra discusión es una discusión que no sirve para nada, no le sirve a nadie. Entonces, a Bernie simplemente le decimos esto. Nosotros, como siempre, como el primer día, estamos para trabajar con él, para que él sea exitoso, Sí. porque su éxito es el éxito para nuestros vecinos. La última, Diego, y te agradezco la participación. ¿Empeoró la seguridad en pandemia? Me hablaba de la bondad y los beneficios después de un trabajo en los últimos años, ¿no? Y la respuesta positiva en el 2019 como resultado. ¿Empeoró ahora con la salida de presos y demás? Empeoró, sí, empeoró. No es culpa, y acá otra vez, para dejarlo claro, no es culpa del ministro. Acá, como bien decía el señor Espert, cuando la política, y ahora le agrego la justicia, no tienen una dirección clara, pasan estas cosas. ¿Qué pasa hoy? Hoy el policía a veces no se anima a sacar el arma. ¿Por qué? Porque la persona que debería estar presa, el juez lo libera por hacinamiento, lo libera por COVID, lo libera por sobrepoblación, lo libera por lo que sea. Entonces el trabajo parece que no sirve, no es necesario. Y cuando también el discurso de la oficialidad, de algún oficialismo, no es claro en el sentido de bancar el accionar policial, lícito, no cualquier acción, el accionar policial lícito, Sí. el policía prefiere retraerse. Y todo eso hace que la seguridad empeore, con un agravante más, que como el delincuente siente hoy que ganó la calle, porque la verdad que iba preso y ahora sale libre y va preso de vuelta y vuelve a salir libre, él siente que ganó la calle. Hoy el delincuente está empoderado. Entonces, es doble el trabajo que tiene que hacer la policía y todos nosotros para mejorar el sistema de seguridad pública. José Luis, si querés decirle algo a... Le quería preguntar a Claves. Buenas tardes, Claves. Creo que si no me equivoco, usted decía que le faltan móviles de la provincia para completar las cuadrículas, ¿no? Todavía, además de las de ustedes, ¿no? ¿Cuántos móviles es lo que le faltan? ¿O cuántas cuadrículas le falta completar con la provincia?
Hoy, por distintas dificultades, que suele pasar, por temas de mantenimiento, nos están faltando 4 cuadrículas. Ahora el Ministerio nos ha citado hoy para solucionar eso en forma rapidísima. O sea, no le estoy diciendo, no le estoy echando culpa. Lo que estoy diciendo es, esto pasa porque los móviles policiales tienen una vida útil muy corta, porque a veces los policías no los cuidan bien. Y bueno, rápidamente hay que estar respondiendo. Yo la otra cosa. Pero yo no le echo la culpa a la provincia por eso. No, pero quería entenderlo nada más. La otra cosa que yo coincido y. Acá hay que tirar a la basura la doctrina abolicionista de Zaffaroni. Esto no es garantismo lo de Zaffaroni. Hay que leerlo a Zaffaroni. Lo de Zaffaroni no tiene nada de garantismo. Las garantías son las garantías que da la Constitución. Lo de Zaffaroni directamente es considerar que cualquier delincuente es culpa de un sistema. Él habla del neoliberalismo, pero no tiene nada que ver, que expulsa a la gente del mercado de trabajo y como consecuencia de lo cual termina delinquiendo y en el límite eso está bien. El juez falla con complejo de culpa y el policía no tiene el apoyo ni de la justicia ni de la política. Eso para complementar lo que decía Carlos, que yo concuerdo. Diego, muchas gracias por la participación. Gracias a los dos, gracias por darme la oportunidad de hablar. Gracias. Chao, hasta luego, Diego Kravet. La última y te despido, te agradezco muchísimo la participación, José Luis. ¿Vas a seguir trabajando en política o vas a seguir siendo candidato? Sí, el año que viene estamos armando un frente lo más amplio posible. No en ideas, son estas 3 o 4, más las que esbozaba recién en el tema de seguridad. Tenemos también proyectos de reforma en materia del sistema electoral argentino que también adolece de graves problemas. Pero sobre la base de 4 y 5 ideas que no vamos a negociar, que no se discute porque son críticas para empezar a recuperar la Argentina. A ver, te lo pongo así. Argentina si sigue así, repitiendo estas ideas fracasadas del anterior gobierno, del anterior, en medio siglo va a ser la villa miseria más grande del mundo. En medio siglo Argentina si sigue así, va a ser una gigantesca villa miseria. Eso es tremendo, lo que estás diciendo. Cuidado. Tenemos ya la mitad de la población pobre hoy y 2/3 de nuestros niños, nuestros futuros adultos, 2/3 ya son pobres, como consecuencia de lo cual vos tenés que pensar que esa persona, si no mejora, si 2/3 hoy de los chicos son pobres, esa persona cuando sea adulta va a ser pobre también, ¿no? Si no haces cambios, el que es pobre hoy va a ser pobre mañana. Entonces, sobre la base de estas ideas, para cortar con esta decadencia que para mí es lacerante, nosotros estamos conversando y llamando a un montón de gente y de partidos para armar el frente más grande posible para competir con el kirchnerismo y con Cambiemos el año que viene. Se ha incorporado recientemente Javier Milei, estamos conversando, por supuesto que los partidos con los que estamos trabajando de siempre son el Partido Libertario, la UCD, y se ha incorporado el Partido Anticorrupción. Y además ahora hemos iniciado conversaciones con el Partido Autonomista, con el Partido Demócrata, con el Partido Demócrata Progresista, así que sí, el año que viene vamos a estar. La cantidad de partidos que tiene Argentina también, ¿no? Sí, enorme. ¿Alguno de Cambiemos, alguno incluso de el Frente de Todos, se puede sumar o no? Medio difícil porque nuestras ideas se dan de patadas, en principio con los dos, te diría. Pero si cualquiera, hasta Del Caño le diría, si Del Caño un día dice, che, lo tiro a Marx a la basura y abrazo a Milton Friedman, a las ideas liberales. Sí, ahí venga Del Caño, encantado de la vida. La idea es cortar con la decadencia y darle una esperanza a los argentinos que se la merecen. José Luis, gracias por la visita, como siempre. Buenas tardes. José Luis Espert. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando volvamos nos vamos a meter en la bendita cuarentena y la pandemia. Vamos a hablar con el doctor Santamaría. ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos con los números que estamos? Si se hizo y se está haciendo una cuarentena muy extensa, la más larga del mundo, y la economía está en crisis. Fallaron las dos cosas. Ninguna de las dos cosas se pudo rescatar y salvar y estamos en una cuarentena eterna. ¿Qué le pasó a la Argentina? Después de la pausa.
Hinds Rosa, la suavidad que llevas todos los días en tu piel. Hinds, en la piel de la mujer. Hasta el 14 de octubre, Walmart y Chango Más vuelven a traer maratón de descuentos. 3x2 en muchas marcas de galletitas, almacén, frescos y bebidas. 25% en Quilmes Clásica, Heineken y Stella Artois. Además, 12 cuotas sin interés en todos los toilets, pequeño electro, neumáticos y mucho más. Vení a Walmart y Chango Más y encontrá súper ofertas en más de 13.500 productos. Con Mi Negocio Personal, tu negocio también puede ser parte de Club Personal. Crea tu tienda online y promociona tu negocio en la app de Club Personal, llegando a millones de clientes. Registra tu comercio. Es fácil y rápido. Ingresá a minegociopersonal.com.ar y vende más. Mi Negocio Personal, para crecer siendo el mismo. Cada rincón del jardín está lleno de gérmenes y tu hijo entra en contacto con ellos. El nuevo Lisoform concentrado rinde hasta 30 veces más que otros limpiadores y elimina el 99,9% de virus y bacterias para que tus hijos disfruten del piso de tu casa. Hace que cada momento valga. Lisoform. S.C. Johnson, una compañía familiar. Somos nosotros. Todos los miércoles a las 10 de la noche, somos nosotros, por lo bueno y por lo malo. La Nación Más. Periodismo de calidad. Cuando realmente importa, confía en Ayudín. Estás un paso adelante, como cuando usas Raid. S.C. Johnson, una compañía familiar. Vos cambiaste su vida. Él cambió la tuya. Contra pulgas, comprimido Power. Protección total. Descubrí el nuevo Glade automático, repuesto económico, con verdaderas fragancias como notas de limón y hierbas, o notas de lavanda y vainilla, para despertar tus sentimientos. Ahora con un pack económico de Glade automático, podés hacer cada día florecer y llenar tu vida con fragancias, creadas solo por Glade. Nuevo Glade automático pack económico. S.C. Johnson, una compañía familiar. Este miércoles 7 de octubre, aprovecha un 20% de descuento en Coto con Club La Nación. La famosa silla de la abuela. Le prometiste que la pondrías en el cuarto del bebé, pero ahora les da terror a todos. Vas a tener que hacer algo al respecto. El nuevo Blem con aceite de argán renueva la madera. ¡Wow! Le diste vida nuevamente. Lista para recibir al futuro miembro de la familia. Renová todo con Blem. Blem, reflejate. S.C. Johnson, una compañía familiar. No te olvides, estamos en una lucha para recuperar lo que sabemos es importante. Luchemos juntos, incorporando los nuevos hábitos de protección, lavándonos las manos al volver a casa y cuando estamos fuera. Espadol. Elimina el 99,9% del coronavirus SARS-CoV-2. Bueno, ustedes saben, el jefe de gabinete está presentándose en el Senado, ya es el tercer informe que hace. Y hoy con más de 700 preguntas, ¿no, Bernardo? Así es. Yo creo que vos lo definiste bien al principio del programa. Un examen a libro abierto, y no estamos hablando mal de Santiago Cafiero en este sentido, sino de la modalidad de que el jefe de gabinete vaya al Congreso con todo respondido de alguna manera o con todas las respuestas preparadas a esas preguntas que le hacen los senadores en este caso. Es la segunda vez que él está en el Senado, la tercera que está yendo al Congreso, porque ya tuvo un paso por diputados. A partir de mediados de año fue que reinició la actividad de parlamentaria, el jefe de gabinete, y empezó a presentar sus informes. Así que la expectativa es ver si sale algo quizás fuera de lo previsto y fuera de esas 760 preguntas que está respondiendo. Bien, creo que ya está. En cualquier momento vamos a volver al Senado con Carla Ricciotti y todo lo que está
comentando y diciendo y respondiendo Santiago Cafiero. Creo que ya está. Ceci Devana, ¿está nuestra compañera? Hacemos primero al doctor Santamaría. Muy bien. Ya está el doctor Santamaría también con nosotros. Hola, ¿cómo va? A ponerlos contra la pared. Buenas tardes, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy bien. Gracias, como siempre, por el contacto. A ver, decíamos al principio, ¿qué falló? Porque de la elección o de la opción salud y economía parecen no haber triunfo de ninguna de las dos. Las dos andan mal. Mirá, lo que falló fue la sistemática con que eligieron. Eligieron el miedo y no la prevención. Nos asustaron, nos encerraron y no nos enseñaron cómo salir. Vos y yo salimos a trabajar, igual que los trabajadores esenciales. Si usamos barbijo, máscara facial, mantenemos una distancia de 2 metros, no nos contagiamos. Por eso el gobierno nos encerró, creo que con otros fines, no sanitarios, y eso se complicó. Y la verdad que las cifras de hoy, Fernando, son muy preocupantes. Superamos más los 800.000 contagios, 825.000, 22.000 muertos, si es que las cifras están bien, porque tenemos serias dudas y la verdad que estamos muy preocupados. Claudio, vos sabés que voy a ahondar en eso, ¿no? ¿Es preocupante el número de Argentina o está bueno dentro de los países con más contagios y punto? ¿O es preocupante de cara para adelante? Mirá, Fernando, es muy preocupante. Hoy el dato oficial es que hay 4.007 pacientes en terapia intensiva. Y el porcentaje que dicen es el mismo que cuando había 2.000 o había 1.000. Algo no cierra en los datos que nos da el Ministerio de Salud. Le echa la culpa a las jurisdicciones, porque son los que cargan los datos, pero no terminan de hacerse cargo. Y si no tenemos datos claros, las decisiones que tomamos son erróneas. Por eso es un error no abrir las clases en áreas donde no hay circulación viral y tener todo cerrado. Ahora, igual yo te digo, sinceramente, no lo puedo creer. ¿No era que Ginés González García era un crack? Que era el ministro que quería tener a Alberto Fernández, que era el ministro para estas situaciones. Es más, en algún momento dijo, qué suerte que me tocó la pandemia con Ginés como ministro. Mirá, voy a citarlo a él mismo, a Ginés. Él decía que el virus no iba a llegar, que China quedaba lejos, y todos sabemos que las pandemias y los virus viajan en avión. No se preparó el país, no tenemos test, no compraron test, por eso se testea poco, y como se testea poco, no podemos aislar a la gente que tiene contagios, y por eso la epidemia que empezó en Capital y el Gran Buenos Aires, hoy tenemos más de 10 provincias muy complicadas, y sigue creciendo. Y no veo preparación para el segundo rebrote, como está pasando ahora en Europa. Tuvimos la posibilidad de aprender y no aprendimos, Fernando. La verdad que estoy preocupado por lo que pasa y por lo que va a pasar en los próximos meses. ¿Vos decís que inexorablemente va a haber un rebrote? ¿Como en todos lugares del mundo? Sin duda que sí. Argentina tiene la primera ola de contagios, que empezó muy lenta por esta cuarentena que lleva más de 200 días, y no se le enseñó a la población cómo cuidarse y cómo evitar el contagio. Entonces la gente se asustó, no sabe cómo prevenir. Con 6, 7 normas muy fáciles se puede evitar. De hecho, hay países que ustedes contaban recién, hay países que están poniendo multas de dólares o en euros al que no usa barbijo. Esa medida, ya que el virus es aéreo, es fundamental y no la vemos como una barrera de prevención o de educación básica. Claudio, vamos a repasar los números, si te parece, y a partir de eso te quiero hacer una pregunta. Infectados en el país, 824.468, recuperados 660.272, fallecidos 21.827. ¿Le crees a estos números? Por lo que diste a entender antes, mucho no le crees, pero ¿cómo hacemos para no creer en estos números si son los que tenemos? Mirá, no le creo porque vos sabés que hace 10, 15 días la provincia de Buenos Aires blanqueó 3.500 muertos, que en realidad si miramos del 20 de septiembre ahora son más de 5.500. Esa es la realidad. Y Goyán sale a decir que otras provincias pasa lo mismo. Digo, la verdad que no creo mucho en las cifras y al testear poco, los casos no los tenemos detectados. Y Argentina está entrando entre los países que más contagios tiene con pocos testeos. Si hiciéramos muchos testeos,
tendríamos más infectados y podíamos prevenir mejor esta pandemia, que es muy seria y la cantidad de muertos es muy importante por la población que tenemos. Ahora, ¿se puede proyectar quizás los muertos que todavía no fueron informados? ¿Tienen un parámetro o hay alguna manera de ir viéndolo? Porque la verdad venimos en un promedio en torno a los 300, 400 muertos por día. Mira, se podrían hacer cálculos, pero la verdad que hay un dato que te voy a contar. Nosotros con Andrés Klipan hicimos una investigación en la provincia de Buenos Aires y los registros civil, que es donde se registra cuando un paciente fallece, le dejaron de informar a Nación en marzo o abril y empezaron a reportar a las intendencias. Y cuando vos mirás la disparidad que hubo entre el informe de mayo, junio, julio y agosto y después lo que blanquearon, ahí estaría una de las causas de por qué no nos enteramos de los muertos en tiempo real y con retroceso. La verdad que la información es poco clara. Vos sabés, Claudio, estaba tratando de recordar, pero no recuerdo qué instituto de Estados Unidos había llegado a la conclusión. En agosto, Argentina había reportado 120.000 casos en agosto, durante el mes de agosto, y este instituto, a partir de cierta investigación que había hecho, decía que en la Argentina la cifra real en agosto era de 1.700.000. La verdad que todos creemos, Fernando, que los casos son muchos más. Algunos dicen que hay que multiplicar estos casos por 5 o por 10. Es incierto, porque como no tenés testeos para todos, de hecho cualquiera de nosotros ha recibido mensajes de amigos, familiares o conocidos que te dicen, mira, tengo síntomas, llamé y no me testean, ni la obra social ni el hospital. O tardan una semana, o te dicen, no, con 2 síntomas, cuando el criterio es que deberían testear no solo al que tiene síntomas, sino a los contactos estrechos. Por eso no se pudo contener la transmisión y la enfermedad sigue avanzando con estos números que preocupan, y que esta enfermedad no solo produce muerte, sino que produce secuelas. Y hay mucha gente que se dejó de atender y vamos a tener otro tipo de secuelas en tumores, en insuficiencia cardíaca, en diabetes. La verdad que estamos muy preocupados. Más adelante. Vos sabés que, no, estaba pensando esto, hoy el porcentaje de letalidad es bastante elevado, pero no es porque está subvaluado el contagio, vale decir, si hay muchos más contagios de los que creemos, ahí bajaría el porcentaje de muertes, ¿no? La verdad que sí. El problema es que como no se previó ni se compró suficientes test, y todos los test que dijeron que se crearon acá en cantidad no hay, incluso hay provincias que te dicen que testean y en realidad hacen una encuesta. La verdad que sin testear, te cuento un caso, Inglaterra tiene muchos casos, está testeando a 400.000 habitantes por millón de habitantes. Nosotros estamos lejísimos y somos de los países que menos testea. Sin testeo no podés tomar soluciones ni contener la enfermedad. Claudio, pensar en un horizonte cercano para la vacuna, imposible, ¿no? ¿Tenemos que seguir esperando? Mira, esta enfermedad va a estar con nosotros meses o un año. La vacuna la vamos a encontrar. Hay 220 proyectos, 8 están bien encaminados, pero también hay buenas soluciones con tratamientos. Pero cualquiera de esas cosas, la vacuna, los anticuerpos monoclonales que le aplicaron a Donald Trump, están en experimentación, puede ser una solución, pero sin duda van a tardar meses o años en llegar a la población, a los mortales simples como nosotros. Por lo tanto, la gran apuesta tiene que ser la educación y la prevención. Y en el mientras tanto, tenemos que ir imaginando este mundo y este país, digo, o podemos ir proyectando ya, o por lo menos viendo en largo plazo más aperturas o diferentes conductas para tomar. Yo creo que se puede convivir con el virus, tenemos que aprender a convivir con el virus, salir del encierro con prevención, pero vamos a convivir mucho tiempo, 1 año, 2, con el virus. Por lo tanto, la diferencia la hace la educación y la prevención. Tengo que saber qué situaciones son riesgosas y cuáles no. Y de esa manera poder volver a la actividad educativa, laboral, para que el país pueda progresar. Claudio, no te quiero hacer opinar sobre colegas, ¿no? Te pregunté sobre Ginés González García porque es funcionario, es ministro, más allá de ser médico. Pero te quiero preguntar por alguien igualmente, que es Pedro Cam. Pedro Cam fue figura y estrella
durante las conferencias de prensa de Alberto Fernández, esas que daba, creo que fueron 8 conferencias de prensa. El presidente lo mostraba como el asesor principal, lo mencionaba, lo citaba permanentemente, cuando se explicaba que todo lo que proponía era para no llegar al resultado que hemos llegado. Ahora que llegamos a un resultado que no era el que él decía, está desaparecido. ¿Qué se sabe de Pedro Can? No se sabe casi nada, la verdad. Ha desaparecido, incluso el presidente ya no da las conferencias que nos daba con las famosas filminas y explicaciones. La verdad que, y habían prometido educación, decían que toda la pauta iba a ser tareas de educación. Eso no llegó, incluso a mucha gente como a mí y a otros colegas que hemos tenido una postura de poder contar la verdad, se nos ha censurado en otros lugares. Yo agradezco a La Nación Más y a vos que siempre nos han dado lugar para poder expresar. La verdad que deberían dar una explicación y reconocer, de esta pandemia salimos con la suma de todos. No se puede excluir a ninguno. Ya no se llama pandemia, sino que se llama sindemia, porque produce una enfermedad y trastoca la vida en la educación, en la salud, en la economía. Por eso hace falta que todas las visiones de diferentes especialistas encontremos el camino para salir adelante. Claudio, un abrazo y gracias por el contacto, como siempre. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Chao, hasta luego. Claudio Santamaría, tan claro como siempre. Ceci Devana, nuestra compañera. ¿Te puedo saludar ahora, Ceci, o no? Claro que sí, Fer. Un gusto estar de nuevo acá con ustedes. ¿Cómo andas vos, Ceci? Bien, bien, ya mejor, terminada de recuperar, Sí. poniéndome ahí a punto. Así que bien. Quedaste un poco palmada, ¿no? Después de haber atravesado el COVID. Sí, la verdad, Fer, que fue el síntoma más claro que tuve fue el agotamiento extremo, el cansancio y todavía un poco siento que no estoy a mi ritmo habitual, ¿no? Estás bárbara, te Muchas digo, gracias. se te ve muy bien, así que... Estoy muy contenta de estar acá, la verdad que los extrañé mucho, Bueno, qué así suerte. que estoy muy contenta de estar de vuelta realmente. Bueno, con los brazos abiertos. Sí, estás trabajando mucho de vuelta. Contame qué pasa con los cuadernos de la corrupción. Bien, ahí hay mucho movimiento, Fer. ¿Por qué? Porque los acusados quieren voltear la causa, quieren tirarla abajo y para eso apuntan a los testimonios de los arrepentidos. ¿Qué pasó en las últimas horas? La fiscal del juicio, o sea, porque recordamos Cuadernos de las Coimas, ya está elevado a juicio. Entonces la fiscal, Fabiana León, le informó a Casación, que está pidiendo si había registros fílmicos o de audio, le dijo que están las actas, que están las 24 actas de los arrepentidos, se las envió y les dijo, está todo encaminado para el juicio, está todo en orden, digamos. La fiscal sigue la línea del primer fiscal, del fiscal de instrucción, Carlos Stornelli, y avala, digamos, cómo está hasta ahora la investigación, y así se lo informó a Casación. El tribunal, recordamos, Casación es el máximo tribunal penal del país, que tiene los planteos de los acusados, entre ellos el de Julio Devido, el exministro de Planificación, que dicen, si no hay registro audiovisual, no sirve. Bueno, la fiscal le está diciendo, nosotros tenemos los medios, tenemos las actas labradas, tenemos las actas autentificadas. Para la fiscal está todo en orden, ahora resta que decida Casación, ¿no? Bien, sí, ¿y la defensa está confiada en que pueda hacer caer la causa o no? Mirá, primero te dicen que sí, digamos, pero la realidad es que poder tirarla abajo solo dependería de lo que puedan hacer con las actas de los arrepentidos, digamos. La causa tiene una cantidad de pruebas, Fer, una cantidad de testimonios que me arriesgo a decir es prácticamente imposible de tirar abajo realmente, ¿no? Empezando por el primer arrepentido del caso, que es Oscar Centeno, el ex chofer, que es quien escribe estos cuadernos que están en poder del Tribunal Oral Federal 7, que es el que va a llevar adelante el juicio. Y después a eso se van sumando el segundo, que fue Juan Carlos de Goicoechea, el ex titular de Isolux Argentina, y empezaron a sumarse todos los empresarios y exfuncionarios, ¿no?, que avalan los escritos de Oscar Centeno. Realmente la causa es muy sólida. Por eso se pone hincapié, si se quiere, en la arista más débil para las defensas, que sería la falta de registros fílmicos o audiovisuales, ¿no? Ceci, esta es una causa que incomoda muchísimo al kirchnerismo. Absolutamente. Pero en las próximas horas, mañana y pasado, va a haber novedades sobre una causa que incomoda mucho al macrismo, ¿no? Así es, Fer. Mañana es el turno de Silvia Magdalani, la ex número 2
de la AFI macrista, y el viernes es el turno de Gustavo Arribas, ¿no? Quien dirigió la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. Están acusados de espionaje ilegal. Ellos ya tienen un procesamiento en una primera parte del caso que tuvo que ver con el espionaje al Instituto Patria y al domicilio de Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, mañana van a ser indagados vía Zoom por lo que tiene que ver con espionaje a políticos de la entonces oposición y del entonces oficialismo, a miembros de la Iglesia Católica, dirigentes sociales e incluso periodistas, ¿no? La audiencia es vía Zoom porque cuando se hacían presenciales, la última que se hizo presencial fue a Martín Coste, que fue el exdirector de contrainteligencia del macrismo, y a los poquitos días dio positivo precisamente de COVID-19, y luego dieron positivo el juez Juan Pablo Augé y la fiscal Cecilia Incardona. Así que a raíz de eso, después de que pasara todo eso y de que todos se recuperaran, se implementó hacer las audiencias indagatorias y testimoniales vía Zoom, ¿no? Bien. Pero desde hace realmente muchos años que no se ve que una cúpula de inteligencia dé explicaciones ante la justicia, ¿no? Muy bien, gran regreso. Gracias, Ceci. Muchas gracias, Fer. Chao, hasta luego. Nos vamos a ir a la calle con nuestros móviles. Está Nacho Damonte en Banfield. En Banfield hubo una entradera violenta, ¿no, Nacho? ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Sí, estamos acá en la calle Vetere, en el partido de Banfield, a metros nada más de la avenida La Roque, porque lo que sucedió aquí en el día de ayer, la verdad que es, primero que es una historia repetida ya en el conurbano, venimos cubriendo día a día los hechos de inseguridad, en este caso le sucedió a esta familia que viven en esta vivienda, 4 delincuentes ingresaron por el costado de la casa, treparon la medianera y entraron por el patio del fondo y finalmente redujeron a la familia para finalmente robarle tan solo 300 pesos y un celular. Pero la secuencia no terminó ahí, Fernando, porque cuando la hija de Diego, que bueno, yo conversé con Diego hace unos minutos, me pidió no hablar ante las cámaras porque la verdad que está muy sensibilizado y viene de declarar ante la justicia. Pero bueno, Diego me contaba que cuando entraron los ladrones a la casa, su hija era a las 3:30 de la mañana. Su hija estaba haciendo una videollamada con una amiga y la amiga logra escuchar que les estaban robando, que habían entrado a la casa, por eso le avisa a su padre, quien termina dando aviso a la policía, y así es como que el Grupo Halcón y otro comando policial se acercó aquí rápidamente y logró detener a 3 de los ladrones, luego de que se treparan por los techos de las casas y terminen ingresando a la vivienda de un señor mayor, quien salió con su revólver, intentó repeler a los delincuentes y terminó quedando en un fuego cruzado entre la policía, los delincuentes y este hombre de más de 80 años. Así es como termina la historia para estos 3 delincuentes. Hay uno que sigue prófugo, los 3 que están detenidos por supuesto tienen todos antecedentes, robo a mano armada, en banda y otras causas abiertas en la provincia de Buenos Aires. La verdad que vivieron una noche insólita con mucha preocupación y bueno, todavía están recibiendo todavía la visita de los vecinos, que aquí los conocen todos, es un barrio muy tranquilo y no entienden cómo es que tan fácilmente, mira, le voy a pedir a Fabio que mostremos bien, en la casa de al lado, ¿ves? Esta casa de color rosa, cremita, se suben aquí al techo que tiene la puerta, sí. De ahí suben a ese techo y por ahí entran a la vivienda de Diego y su familia. Una medianera baja, Diego me decía, voy a tener que poner un cerco electrificado y levantar la medianera porque ahora, lógico, se sienten inseguros. Cerco Fernando. Electrificado está prohibido eso. Sí. Bueno, es una de las alternativas que me dijo que está manejando él. Sí. Lo que pasa es que la gente ahora ya... está con mucho miedo, La gente ya no sabe qué hacer, ¿no? Con urbano caliente y violento, ¿no? Cada vez peor. Pero el barrio es tranquilo en líneas generales, Nacho. No terminaron en tragedia casualidad, ¿eh? Claro. El barrio es muy tranquilo, de hecho Diego me decía, acá son todos laburantes, es un barrio tranquilo de Banfield, no es una zona carenciada, con muchas viviendas, por supuesto que no hay edificios, y me cuenta que los vecinos los conocen todos a ellos, y aquellos que no trabajan también los conocen, aquellos que pasan por aquí siempre ven como él guarda el auto por la noche, él trabaja en una empresa de correo internacional, y bueno, esto mismo además que es insólito, ¿no? Entraron pidiéndole, dame los dólares, y Diego no tenía dólares acá. Lo único que tenía encima eran 300 pesos, Fernando. Claro. 300 pesos y un celular muy viejo, me decía él, que incluso él había decidido quedarse con ese celular porque estaba cansado de que se lo roben. Sí. El celular lo terminan tirando en el patio del fondo de la casa, previo a que se trepan como si fueran Spider-Man, se trepan por los techos de las casas y terminan en una vivienda a la vuelta de la manzana, donde se tirotean con la policía y este hombre mayor que salió a tirotear a los delincuentes recibe 2 disparos en uno de sus brazos. Se llegó a comentar por ahí que los disparos
del hombre se los autoinfligió él en un error a la hora de sacar el revólver. Bueno, Diego me confirmaba que no, que el hombre quedó en el medio del tiroteo y bajó su arma cuando escuchó la voz de alto al fuego de parte de la policía, porque ya tenían controlado a los delincuentes. Finalmente a esos 3 delincuentes los terminan agarrando y el que estaba de campana, el cuarto, es el que está prófugo. Bien, Nacho, un abrazo, gracias. Sigue... Hasta luego, Fernando. Chao, hasta luego. Sigue en el Congreso Cafiero, ¿no? Sí, arrancó a las 14, así que va a estar todavía un buen rato en el Senado presentando sus respuestas, sobre todo a aquellos interrogantes que abrieron los senadores de la oposición, y va a estar seguramente un buen rato más todavía el jefe de gabinete en el Congreso de la Nación. Bueno, y habrá que ver si se salen del libreto y le preguntan algo sobre la crisis diplomática, ¿no? Con Maduro, y en realidad que más que una crisis diplomática es una actitud diplomática que provocó una crisis interna dentro del gobierno. Y también vamos a ir con Carla Ricciotti, que está ahí en el Senado, pero después de la pausa. El auto del futuro, ¿volará? No seas infantil. Va a tener un tablero 3D para que puedas estar atento a todo. ¿3D? ¿Qué es eso? Ya vas a ver. Tu hija ama su vasito más que a sus juguetes y no toma nada sin él. A ella también le puede gustar. Raid Cebos mata cucarachas. Elimina las cucarachas y a sus huevos, manteniéndolas alejadas de todo lo que amás. Raid, tan exigente como vos. SC Johnson. Este miércoles 7 de octubre, aprovecha un 20% de descuento en Coto con Club La Nación. No me ayudes. Si ves que tuve un día largo, no me ayudes. Si me ves cansada, no me ayudes. Y hasta cuando pensás que me estás ayudando, no me ayudes. Porque cuando decís que ayudas, estás asumiendo que es mi responsabilidad. No se trata de ayudar, se trata de que sea compartido. Así que no me ayudes. Hagámoslo juntos. SC Johnson, una compañía familiar. Terapia de noticias. De lunes a viernes, de 20 a 21 horas. Los esperamos. Por La Nación Más, periodismo de calidad. Si sos Movistar, tenés Movistar Play, que ahora tiene lo mejor de la televisión. Porque la tele sigue teniendo ese no sé qué. No sabemos si será haber crecido juntos, o si es que tenemos un deseo ilógico de saber cuánto falta para el verano. ¿Por qué seguimos viendo la temperatura acá, teniendo tantas otras opciones? Debe tener un imán. Hasta te hace compañía cuando ni siquiera le estás prestando atención. Y ahora el precio también tiene ese no sé qué. Porque Movistar Play tiene un pack de 100 canales HD a solo 583 pesos. Además, Amazon Prime Video por un año. Movistar. Que tu producto de limpieza te salpique y te manche es como si un teléfono inteligente te volviera tonto. No tiene ningún sentido. Por eso hicimos el nuevo Ayudín Anti-Splash, la lavandina que no salpica. Como mamá, me preocupa que Sofi reciba el hierro y el omega 3 y 6 que necesita todos los días. Así que en lugar de elegir otras leches, yo elijo Sancor Bebé 3+. 2 vasitos al día le dan los nutrientes que necesita, como hierro, omega 3 y 6, vitaminas y minerales. Sancor Bebé 3, nutrición de la cabeza a los pies. Es hora de apreciar las pequeñas cosas. Juegos que parecen campeonatos. Sueños de bailarina. Contá con Lisoform, que mata el 99,9% de virus y es efectivo contra el virus SARS-CoV-2, para que puedas aprovechar al máximo los momentos que importan. Hace que cada momento valga. Lisoform. SC Johnson, una compañía familiar. Hay polillas en tu casa. Deja de disimular.
Usa Raid Matapolillas y Larvas en aerosol, que protege tu ropa sin mancharla y por toda la temporada. Raid, tan exigente como vos. S.C. Johnson, una compañía familiar. Transforma tu día. Dale vida. Con la combinación vibrante de notas de lavanda y jazmín. Concentradas en un solo toque. Merece fragancias así de increíbles. Glade Toque. El poder de la verdadera fragancia. Creada solo por Glade. S.C. Johnson, una compañía familiar. Carrefour cumple 38 años. Última semana. Hasta el 12 de octubre, con Mi Carrefour, 2x1. En marcas de golosinas, cápsulas de café y jugos en polvo. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de galletitas, postres lácteos y shampoo. Además, queso Cuertirolo Tremblay a 28 pesos con 90 por 100 gramos. Un compromiso que cumple 38 años. Presentación del jefe de gabinete en el Senado de la Nación. Ya está respondiendo todas las preguntas, más de 700 preguntas que le dejaron los senadores para que vaya a responder. Carla Ricciotti, nuestra compañera, está en el lugar. Carla. Fernando, ¿sabés que comenzó su introducción, su exposición presentado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Después de cantar el himno, se sentó y empezó a hablar, habló aproximadamente 1 hora, 55 minutos te diría. Expuso, hizo una introducción basándose en lo que decíamos antes, ¿no? Haciendo eje en que se esté reactivando la economía, la cantidad de dinero que se ha destinado para los IFE, por ejemplo, para determinadas cosas que se empiezan a reactivar de a poco en cuanto a la producción en la Argentina en medio de todo este contexto de pandemia. Ya empezó a responder, como decías vos recién, preguntas, en este caso comenzando por el interbloque de Juntos por el Cambio, después lo hará la gente del Frente de Todos y finalmente cerrarán 3 senadores allí. Se habla de una exposición de aproximadamente unas 6 horas, así que hasta las 8 de la noche aproximadamente va a estar Cafiero aquí en el Senado respondiendo las preguntas o ampliando un poco, dando un poco más de detalles a las preguntas que ya se le hicieron con anterioridad, de estas 760 preguntas que le mandaron los 35 senadores, algunos de ellos presentes acá. Recordemos que con esto del nuevo protocolo, en el caso del Senado, se permiten por lo menos 2 senadores por cada uno de los bloques, bueno, y eso, que estén en el recinto justamente, ¿no? Entonces así tienen que informar con anterioridad también a las autoridades de la Cámara, quienes van a ser los participantes, y es por eso que hay algunos senadores presentes también en el recinto, además del ministro Santiago Cafiero. Y mientras tanto, seguimos aguardando en diputados que comience la sesión, una sesión que está convocada para las 15, ya lleva un poquito de retraso, unos 15 minutitos de retraso, porque continúa la reunión de labor parlamentaria, sesión en la que va a jurar la diputada justamente que va a reemplazar a Meri. Ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, lo que se vivió de días pasados con este diputado allí en su provincia, cuando apareció con su mujer en medio de esta sesión virtual por Zoom. Bueno, finalmente hoy se va a hacer una declaración por el caso Ameri y va a jurar Alcira Figueroa en su nombre, va a estar acá presente. Bien, el dipuporno, ¿no? Como se lo conoció en su momento, ya dejó de ser diputado y ya tiene reemplazante. Había ahí una discusión sobre si tenía que ser, en virtud de que era un hombre el que se iba, si tenía que ser un hombre o no quien lo reemplazaba. Pero no, finalmente se resolvió que fue quien seguía en la lista, en el orden. Así que por eso va a asumir esa diputada. Y vos sabés que con la incorporación justamente de Figueroa, el Frente de Todos tiene mayoría de mujeres en su bloque por primera vez. Así que bueno, bienvenida entonces Alcira Figueroa aquí a este recinto, que va a jurar acá. Y lo que se había dicho, que las credenciales y las
cosas que ella presentaba, como aptitudes que presentaba, capacitación mucho mayor que las que tenía Mary, que algunos inclusive lo caricaturizaban diciendo, bueno, él únicamente en su currículum puede poner que era barra brava de River. Bueno, lamentable todo lo que se vivió allí en vivo, en medio de esta sesión por Zoom, esta sesión virtual con este diputado que afortunadamente ya no está más en la Cámara de Diputados, en la honorable Cámara de Diputados, como le dicen, como le llaman. Obviamente, bueno, hoy tiene su reemplazo aquí jurando en este recinto. Muy bien, honorable compañera, gracias por el informe. Carla, hasta luego. Del Senado. ¿Qué tenés de la cuestión docente, Bernardo? Habló Roberto Baradel y la mayoría de los sindicatos, te digo, están en contra de la vuelta de las clases presenciales. Ayer hubo una reunión bien importante entre Trota y todos los ministros de Educación en las que se empezaron a evaluar los primeros pasos para la vuelta de las clases presenciales. Pero Baradel lo que dijo sería una irresponsabilidad total volver a las clases presenciales teniendo en cuenta el alto nivel de contagios que hay. Bien. Responder a lo que plantean las autoridades sanitarias, pero intentar buscar consensos para poder avanzar en este tipo de cuestiones, que estamos de acuerdo en términos generales. Ahora, lo que no estamos de acuerdo es en determinadas situaciones cuando el nivel de contagio es muy alto, porque eso sería una irresponsabilidad. Es la postura de Baradel y de la mayoría de los sindicatos. Como te decía Fernando, no están conformes y creen que no es el momento ni siquiera para empezar a evaluar el regreso de las clases. La mayoría de los gobiernos provinciales sí están con algunas iniciativas trabajándolas y tratando de convencer al ministro Nicolás Trota. A ver, la verdad que sería buenísimo para los dirigentes gremiales que ayuden a sus afiliados, ¿no? A los docentes. Voy de vuelta, a los que laburan, que ayuden a los que laburan. Hay muchos docentes que tuvieron que poner plata de su bolsillo para comprar tecnología para poder dar clases en época de pandemia. O celulares o computadoras, tuvieron que poner plata de su bolsillo, con lo poco que cobran. Yo no sé qué apoyo le están dando los dirigentes gremiales de este lado. En vez de oponerse, siempre oponerse. Bueno, en Baradel es un clásico ya, ¿no? Cambio de tema, ¿está Damián? ¿Ya? ¿Nabot? Hola, Damián, ¿cómo andás? No. A ver si te escucho un poco mejor. Damián, ¿qué lío que... Ahí te escucho bien. ¿Qué lío que se armó con el tema de Venezuela, no? Absolutamente. Y un lío insólito, porque en principio recordemos que lo que hizo el gobierno argentino fue votar junto a otros 22 países en las Naciones Unidas el apoyo a una misión que había intentado relevar las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Hablamos, hablando de violaciones como desaparición forzada de personas, hablamos como ejecuciones clandestinas, persecución. De eso estamos hablando que denuncia Naciones Unidas y el gobierno argentino respaldó las denuncias de esa misión. ¿Cuál fue la consecuencia en el oficialismo? Bueno, la primera voz fue la de Alicia Castro, que había sido embajadora durante el gobierno de Cristina Kirchner en Venezuela y que ahora estaba nominada para ser embajadora en Rusia del gobierno de Alberto Fernández. Criticó la postura oficial de la Cancillería y después la criticó Luis Delía. Sí, vos quien dijo que... Sí, dale. No, bueno, Delía no solamente dijo eso, dijo que tenía información que Alberto Fernández iba a darle explicaciones a Nicolás Maduro sobre el voto argentino. Todo un panorama bastante disparatado. El gobierno argentino, en principio, ha sostenido su posición y está diciendo que no va a darle explicaciones a Delía. Pero, Fernando, lo cierto es que, según la embajadora Castro, ella dijo que el presidente Alberto Fernández la llamó para explicar el voto y para pedirle que no renuncie a la embajada. Eso de por sí es inesperado, porque la embajadora depende del canciller, es una subalterna. La que está fuera de disciplina, en un país normal, es ella cuestionando una política oficial de la Cancillería. Y sin embargo el presidente, que está por encima del canciller, la llama a ella para
pedirle que no renuncie, cuando en realidad la que debe ser sancionada es ella por discutir como si fuera una asamblea estudiantil una postura oficial de la Cancillería Argentina sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Estoy completamente de acuerdo. Vos sabés que yo creo que en Cancillería es donde más se está notando, y sobre todo en las últimas horas, con estos episodios, el de Raimundi el otro día, pero algunos otros más también, me parece que es el ministerio en donde más se está notando el loteo, ¿no?, del frente de gobierno, donde hay diferentes posturas. El canciller está ligado al albertismo, obviamente, o Alberto Fernández, y después el kirchnerismo abajo hace mucho ruido. Me parece que Cancillería, te diría que es el botón de muestra más elocuente del loteo de los ministerios. Así es, por lo menos públicamente hay muchos ministerios loteados, como bien decís vos, entre los diferentes sectores de la coalición gobernante, como desarrollo social, pero acá traspasó a una dimensión pública. Ahora, Fernando, lo crítico acá es que esto golpea en el problema de fondo, es ¿dónde está el liderazgo? Y para Alberto Fernández, este punto de Venezuela se transformó, si bien debería ser natural, se transformó en un problema crucial, porque es demostrar o no si él tiene una postura autónoma de liderazgo frente a los diferentes sectores de la coalición, o si no puede sostenerla ni siquiera frente a dirigentes marginales, como son Luis Delía, que no es un dirigente central de la coalición. Vos sabés que yo creo que hubiese sido letal para una credibilidad que está bastante golpeada Alberto Fernández en cuanto a su independencia o no de Cristina Kirchner, si lo llamaba a Maduro, ¿no? Yo supongo que también tus fuentes de información te deben haber comentado que por lo menos no hay posibilidad ahora de que lo llame. En principio no, comparto plenamente con vos que sería un grave retroceso, sería una vez más una contradicción interna de un gobierno que ya mostró contradicciones, por ejemplo, como la semana pasada, en política cambiaria, ¿no? Donde el Ministerio de Economía es una cosa y el Banco Central otra diferente. Bueno, acá aparece un ejemplo donde no debería haber falta de coordinación y el presidente está puesto a prueba en su liderazgo y consigue ratificar esta postura que comparte con 22 países y la condena a las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Damián, ¿se pueden venir más episodios de este estilo con la Casa Rosada opinando sobre un determinado tema, como en este caso con Venezuela, desmarcándose del kirchnerismo duro? ¿Puede ser el principio de algo? Por eso habrá que verse, ¿no? En principio, en este punto quedó claro. Hay muchos otros puntos donde hay diferencias entre lo que piensa Alberto Fernández y lo que piensan otros actores de la coalición. Lo vimos, por ejemplo, en la Corte Suprema, ¿no? Alberto Fernández en campaña decía que para él no había que hacer cambios en la Corte Suprema y finalmente, empujado por Cristina Kirchner y por el cristinismo y el kirchnerismo más duro, terminó creando una comisión para evaluar cambios frente a la Corte Suprema, generando un frente de conflicto inesperado, nuevo, con la cima del Poder Judicial. Como eso hay varias muestras. Ahora Venezuela le pone una nueva prueba a un gobierno que está muy observado, con la credibilidad muy astillada, sobre todo en lo que es el tema crucial, que hoy es la debilitada economía argentina, ¿no? Vos sabés que Eve de Bonafini se debe haber enterado ya que el llamado no va a existir, porque le acaba de mandar un mensaje a Maduro diciéndole: le pido disculpas o le pedimos disculpas y estamos avergonzados de nuestro canciller. La verdad que es un escandalete lo que está haciendo el kirchnerismo con esto. Pero yo la verdad es que, le digo en serio, yo tengo 55 años, soy periodista hace más de 30. Todavía no puedo entender, por más que me esfuerce, no puedo entender el grado de sumisión del kirchnerismo con el régimen chavista. No lo puedo entender. O sea, la verdad que tengo que sospechar que hay algún negocio muy fuerte que lo lleva a eso. Porque no puedo entender el kirchnerismo, que se rasgó las vestiduras, levantó la bandera de los derechos humanos desde un principio. Muchos dicen por conveniencia política, porque fue en su momento una gran bandera que Néstor Kirchner levantó y consiguió un apoyo que no tenía, lo que sea. Que además de levantar esa bandera, apoye a un régimen que viola los derechos humanos claramente. Pero la verdad que no está en discusión en ningún lado. Es como discutir el día y la noche. Yo no puedo entender el grado de sumisión del kirchnerismo con el chavismo. No puedo entenderlo. A ver, lo único que tengo para sospechar es que hay algún negocio raro.
algún negocio concreto, le digo. Debe haber algún negocio, pues si no, no puedo entenderlo. A ver, lo puedo entender desde la ideología, que no comparto ni por casualidad con Edo Bonafini, que para mí desvaría completamente, pero de algunos otros, que me parecen que son dirigentes, pueden pensar un poquito. El grado de sumisión que tienen con el chavismo es incomprensible. Damián, no sé, si vos tenés alguna respuesta y lo entendés, yo la verdad que, a ver, contámela, pero yo no lo entiendo. Bueno, en su momento, la valija que le secuestraron a Antonini Wilson mostró que había mucho más, ¿no?, que simpatía ideológica. Claro. Había un circuito de dinero negro y eso fue probado en juzgados internacionales. Eso fue en su momento. Ahora el gobierno de Alberto Fernández ha mostrado una diferencia, marcó una diferencia y está intentando sostenerla frente a un debate interno. Incluso, Fernando, otro referente de la coalición gobernante, como Sergio Massa, tuvo posturas muy críticas con el gobierno. Todo eso convive en la coalición gobernante y muchas coaliciones tienen puntos de vista diferentes. El tema es quién manda. Claro. ¿Quién manda acá? Por eso digo, no comprendo. ¿La postura de Alberto? Por eso digo, no comprendo el grado de sumisión del kirchnerismo, puntualmente del kirchnerismo, no de otros dirigentes del partido gobernante. Damián, te mando un abrazo. Un abrazo. Chao, Damián Nabot. ¿Hacemos la pausa? Ya venimos, que nos queda mucho,